Juan Pablo, bueno, ya todo alrededor de la sede del PJ, aquí en la calle Mateu, está completamente cerrado al tránsito y copado por la militancia. Hay cuadras, te diría 2 cuadras hacia cada uno de los costados de la calle Mateu 130, hacia Rivadavia, hacia Alberti, hacia el lado de Alsina, completamente cerrado al tránsito ya desde hace varios minutos, pero además mucha militancia esperando que llegue Cristina y esperando que se dé este discurso que se anunció para cerca de las 18 horas. Vamos a ver si son puntuales. De hecho, Cristina Fernández todavía no ha llegado a este lugar. La idea era que viniera por aquí, que Sirigoyen doblara a la izquierda y ahí, abriendo un vallado que pusieron sobre Mateu, pudiera ingresar directamente a las cocheras. Esto lo veo completamente difícil ya a esta altura, Por acá no va a poder ingresar, no sé por dónde lo van a hacer. Es probable que, como acá no hay una consigna policial, no hay un operativo policial ni de la ciudad ni de la PFA, vieron que ustedes que siempre este tipo de actos lo maneja el tema de la seguridad y la organización, la gente de la Cámpora, la gente del PJ, bueno, quizá ellos mismos hacen una especie de pasillo y permiten que pase el auto, ya sea por Irigoyen o desde Rivadavia por Mateu. Vamos a ver, porque este es el único ingreso, la esquina que está a unos metros detrás mío. Así que bueno, seguimos aguardando que llegue Cristina Fernández de Kirchner y que comience este acto. Algunos dirigentes, te digo, Juan Pablo, ya empezaron a retirarse de este lugar. Los autos los tienen estacionados a 2 cuadras distante de acá, pero muchos todavía, obviamente la mayoría, permanecen en el interior de esta sede de Mateu en esta reunión previa que tuvieron a lo que va a ser el acto en sí. En donde se espera el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Muchas banderas de la Cámpora, muchas banderas de diferentes sindicatos, en representación, te diría, porque no son columnas muy nutridas, son columnas que han venido, que fueron llegando a lo largo de la tarde de diferentes agrupaciones. Bueno, acá tenés, por ejemplo, Hugo del Carril de Moreno, la agrupación justicialista, tenés banderas de la Cámpora, como te decía, Partido Justicialista de Lomas de Zamora, Patria Grande, bueno, es lo que se puede ver desde este punto, pero también algunos sindicatos, estaba el de obreros navales, estaba el de fleteros, la CGT también ha mandado algunos representantes, aunque todavía no se expidieron en cuanto a esto puntualmente. Me refiero a la posibilidad de que la Corte Suprema finalmente valide la doble condena de Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, sumo a Paula y a Mariel para hacer un raconto de los dirigentes que estuvieron y se fueron, de los que están y de los que podrían llegar a Mateu 130. Carla, arranca vos con lo que tenés desde ahí y sumo a Paula y a Mariel con este tema de la concurrencia. Mirá, desde que nosotros estamos acá, vimos llegar, por ejemplo, a intendentes como Mayra Mendoza, por ejemplo, a senadores también. Tengo la lista bastante ordenada. Mayra Mendoza de Quilmes, Federico Termín de Lomas de Zamora, estoy hablando de los intendentes, sí, Mariel Fernández Moreno, Pablo Zurro de Peguajó, a los diputados Germán Martínez, Paula Penaca, Vanessa Siley, Cecilia Moró, Luana Volnovich, Carlos Heller, Hugo Yasky, Leandro Santoro, Sergio Palazzo, dirigentes como Amado Vudú, Aníbal Ibarra, Horacio Pietragala, Carlos Zanini, Felipe Solá, Jorge Tayana también. Por parte del sindicalismo, uno de los que ha convocado, los que ha anunciado que va a llamar a un paro de manera inminente si la Corte finalmente decide poner presa a Cristina Fernández de Kirchner. Daniel Catalano, de ATE Capital, la senadora Anabel Fernández Sagasti, como les decía antes, Mariano Recalde, Guado de Pedro. Carla, bueno, y las agrupaciones, como les comentaba recién, además de Patria Grande, Nuevo Encuentro, Movimiento Evita y la UOM. Te interrumpo porque esto tampoco puede esperar y es urgente. ¡Vamos! Paula Rossi tiene datos y contexto de otra noticia importante de la hora. ¡Vamos! Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, está yendo con una comitiva desde La Plata a la sede del Partido Justicialista. Según lo que a mí me dicen, va acompañado con su vice, Verónica Magario. También está dentro del grupo que va de La Plata, Andrés Cuervo Larroque.
y otros ministros e intendentes que están orbitando cerca del gobernador. Pero esto está pasando en este momento, están yendo, según lo que a mí me Kicillof cuentan. está yendo a la sede Sí. de Mateu 130. Kicillof, Claro. Magario, Larroque, junto a otros ministros e intendentes. En este contexto, digo, me parece que era la figura que Sí. teníamos que tener la confirmación de si iba o no, ¿no? Digo, es más que importante porque es en algún punto un respaldo a una figura con la que todavía no está del todo amigado, por no, No. decir que siguen enfrentados. Más allá del contexto partidario electoral. Y va a ser la foto. Sí. Vamos a Sin tener la dudas. foto. ¿Habrá No foto? sé, no sé si... Y sí. Y si va. Al menos, sí, Sí. en el lugar de donde la puedan sacar, Si pero va y no se sacan fotos. no sé si van a estar lado a lado, pero sí lo vas a tener en el Claro, mismo sí, lugar sí. donde se muestra una imagen en conjunto de ellos. Hace mucho que no pasa eso, Total. porque se han juntado, pero no hemos visto ningún tipo de fotografía de ese... de Vamos esa a sumar reunión. a Juan Manuel López, diputado nacional por Coalición Cívica. Hola, Juan Manuel, un placer tenerte acá. ¿Tiene sentido, más allá de la narrativa, relato, la figura de proscripción en el caso de que la Corte valide el doble fallo de la causa vialidad? Para nada, de ninguna manera. La proscripción es no permitirle a un partido político participar de la contienda electoral. Acá hay una persona que fue denunciada hace 17 años, en octubre del 2008, que atravesó un proceso judicial que demoró muchísimo en iniciarse. Los jueces y el fiscal de aquella época tenían que hacer malabares para que no se cierre la causa, no colaboraba el Estado, y finalmente se revisó por la Cámara, después fue a juicio oral, después lo revisó casación, hubieron otros planteos y ahora lo revisó la Corte a cada uno de esos planteos y ahora está en la etapa final por queja ante la Corte Suprema. Es decir, Cristina Fernández de Kirchner tuvo todas las garantías constitucionales para defenderse, tuvo un juicio oral y público largo, lleno de testigos, lleno de pruebas y finalmente en algún momento la historia se termina y después de 18 años, insisto, 17 años, nada, va a haber una sentencia firme. Tuvo un montón de ventajas, 17 años de ventaja. ¿Y crees que, obviamente, dentro del peronismo esto lo saben, lo que vos estás contando, lo saben, y aún así instalan o están empezando a instalar la figura de la proscripción? Así es, en el año 2023, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa le iniciaron un juicio político a la Corte Suprema. Me tocó a mí, en ese momento, como vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, garantizar la independencia del Poder Judicial de esa Corte, porque intentaban desde ese juicio político instalar que en la Argentina hay un Poder Judicial corrupto, amañado a ciertos sectores del poder político y a los medios de comunicación. A esto Cristina le llama lawfare, guerra judicial, y dice que es víctima de eso, de un poder judicial que no es independiente. Y trató de llevarse puesta a la Corte Suprema, que es el organismo judicial, si se quiere, más independiente de todos los partidos políticos, de todos los sectores. De hecho, no sabemos cuándo, se especula que puede ser mañana, pero nadie sabe bien de verdad ni qué va a pasar, ni cómo, ni cuándo. Y ella intenta contar este relato, seguramente va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero, insisto, tuvo todas las posibilidades, las que no tiene ningún ladrón común de defenderse. Es cierto que no es la única delincuente de la Argentina, ojalá hubiera más políticos con procesos judiciales avanzados, pero bueno, nada de eso, de lo que ella va a esgrimir de acá en adelante hay. Claro, es que ese argumento es el que usa, ¿no? Lo comentábamos hace un ratito diciendo, bueno, esta Corte no le perdona y está actuando en venganza, ¿no? Y hay muchos seguidores que siguen creyendo efectivamente que esto es así, sin ver, como vos recién mencionabas, todas las instancias anteriores, pero ya no hay más. Ya no hay más instancias y les diría algo más. Cristina Kirchner fue vicepresidenta de la Nación hasta hace un año y pico, ¿no? Ella asumió ese lugar, se alió o se arregló, se perdonó con Alberto Fernández y con Sergio Massa, que eran sus enemigos. Yo me acuerdo a lo largo de los años cómo iban a los programas de televisión a hablar mal de Cristina, sobre todo Alberto Fernández, a hablar de su corrupción, con un solo objetivo, que era desarticular al Poder Judicial. Presentó un proyecto de ley que se llamaba de reforma judicial, allá por el 2020, en plena pandemia, ni siquiera pudo. Otro proyecto de ley para ampliar la Corte de 5 a 25 miembros, que tuvo una media sanción y que quedó en 15 miembros. Otro proyecto de ley para desarticular el Ministerio Público, que es el órgano de la Constitución que ordena a los fiscales, que son los que acusan. O sea, todo su trabajo hizo que las querellas, que son los impulsos por parte de distintos organismos del Estado Nacional, se desarticulen, que no existan más. Todo su mandato como vicepresidenta de la Nación
bueno, y le promovió un juicio político a la Corte, fue para esgrimir esta teoría del lawfare, fue para garantizar su impunidad. Y no pudo porque en el 21 Juntos por el Cambio ganó las elecciones, porque muchos de nosotros trabajamos para consolidar la independencia del Poder Judicial, que no es el mejor del mundo, que tiene un montón de defectos, pero que en su caso, incluso los defectos del Poder Judicial la beneficiaron porque le dio mucho tiempo de libertad, de impunidad, y yo entiendo el dolor que pueden tener un montón de seguidores de Cristina Kirchner. Pero Juan van a Manuel, te iba tener que preguntar. encontrar otro candidato que la suplante y que los represente en las elecciones. Sus valores, con los que no coincidimos muchos de nosotros, pueden ser representados por otra persona si ella finalmente tiene una condena firme y termina con una prisión domiciliaria por los próximos 6 años. Sí, no, te iba a preguntar justamente por eso, porque una de las cosas que están diciendo también desde el sector que la respalda es justamente eso, que representa todavía un 30% de la población. Bueno, pero hay otros candidatos que han representado eso mismo en otras elecciones. Nosotros en el 2021 fuimos a elecciones contra Victoria Tolosa Paz. Digo, no quiero poner un nombre propio, pero se me ocurre, y sacó más de un 30% de los votos porque representaba esa fuerza política. Y años después los representó otros y se especulaba con que Cristina iba a ser, o lo dijo, mejor dicho, no se especulaba, candidata a diputada provincial. Seguramente tenía un candidato para la lista nacional. Es decir, otras personas pueden representar a esa fuerza política. Entiendo la incomodidad de ellos, entiendo que van a esgrimir todos los argumentos que tengan a mano, ¿Se habló pero mucho en el todo Congreso? esto que se haga va a ser conforme a derecho. Y no le digo que la Corte tenga que fallar mañana o la semana que viene la Corte. Va a fallar cuando lo considere. Nosotros Pero respetamos a la Corte, pero el proceso fue impecable. El fallo de la Corte, más allá de la sustancia, también en su tiempo puede influir en la dinámica de inscripción de candidatura, 19 de julio. Hay cierto condicionamiento por las fechas. Sin duda, y hubiese sido mucho mejor que la Corte hubiese podido fallar el año pasado, pero la verdad que no tenía el expediente. Claro. Y algunos especulan con que pueda fallar, no sé, el año que viene. En el caso de Menem se tomó años la Corte para dejar la sentencia firme y Menem murió en una banca en el Senado de la Nación sin haber sido detenido, salvo un interregno muy cortito en el año 2000. Yo no sé, la Corte, ¿cuándo tiene que fallar la Corte? Lo que digo es, si desea fallar en los próximos días, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. ¿Puede haber ruido, perdóname, en la calle, sindicatos, oposición, si va presa Cristina? ¿Imagina un escenario así o no? No me ¿O su atrevo a poder de imaginar fuego? escenarios. Me da la sensación que solamente va a ser el cierre de una etapa. Esta movilización que veíamos recién en la calle Mateu, ahí frente al PJ, no es una movilización masiva que uno se hubiese imaginado hace 8 años. Juan Manuel, quédate con nosotros. Voy justamente allí a la movilización con Nicolás Edwin desde la sede del PJ. Nicolás, ¿qué está pasando allí y ahora? Juan Pablo, retomamos el contacto. En principio demorada la llegada de Cristina Fernández de Kirchner, también su discurso porque estaba pactado para las 18 horas. Hasta hace unos minutos todavía está en su domicilio por salir hacia la sede del Consejo Nacional del Partido Justicialista y también confirmar lo que anticipaba Paula anteriormente. Al final viene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acompañado por los intendentes Watson, Seco y Alac, y también viene Bianco, Laroque, Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriel Catopodis y Correa. Así que confirmado entonces va a venir Axel Kicillof, en principio para la reunión previa que se iba a realizar en el Instituto Patria, que después se pasó aquí a la sede del Partido Justicialista. Iba a mandar una delegación de los legisladores que responden a él, pero ahora con la reunión que ya finalizó en La Plata, está viniendo entonces el gobernador acompañado por intendentes que responden a él para mostrar esta imagen de unidad y dejar de lado las elecciones. Nicolás, ¿se estima el horario de llegada de Cristina Fernández? Te decía, iba a ser a las 18 horas el discurso, por lo cual Claro. 5:30 se esperaba que llegue. No. Entendemos ahora que por la confirmación de Axel Kicillof quizás se está demorando un poco la llegada, ¿no? Y quizás, el discurso sea una vez que ya esté por llegar el gobernador. Bien. Gracias, Nico. Cualquier cosa nos llamás, tenés prioridad. Juan Dale. Manuel, ¿existe una posibilidad de, perdón por el neologismo, lulización con lo que fue la intervención del propio STF, que
desacreditó la tarea de Sergio Moro y dijo que había sido parcial en la investigación contra Lula, expediente del Triplex en Guarujá. Me parece que es muy distinto el caso de Lula. Acá, cuando Elisa Carrió en el 2008 denunció una asociación ilícita, Cristina fue condenada por administración fraudulenta, pero Lilita denunció una asociación ilícita que era un grupo de personas dedicados a cometer delitos, que se habían agrupado para cometer delitos desde el Estado Nacional. 2008. Con Cristina Fernández siendo presidenta. Exactamente. La causa vialidad, que es un pedazo de la denuncia de Carrió, es uno de los métodos o una de las maniobras que tenían para cometer delitos, que era hacer obra pública, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, subejecutar, mejor dicho, redeterminar los precios todo el tiempo y no terminar la obra, y hacerla siempre con el mismo contratista, Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, un socio del expresidente de la Nación, un testaferro, mejor dicho, del expresidente de la Nación, que no está condenado porque murió en el año 2010. Claro. Pero la verdad que el primer jefe y el organizador de esta asociación ilícita era él. Después había otro tipo de delitos, los que hacían con las licencias de juego, los que hacían con las áreas petroleras de Chubut, los que hacían con el fideicomiso a Venezuela. No tiene nada que ver con el departamento que Lula no pudo explicar que tenía, que no digo que esté bien, digo, claro. Son delitos menores al lado de esta organización criminal que cometió delitos desde el poder público desde el año 2003, cuando la empresa, por ejemplo, Austral Construcciones, que se dedicaba a hacer la obra pública de Santa Cruz, que no terminaba y que tenía sobreprecios y que además después le alquilaba los hoteles a la familia Kirchner para hacer parte del retorno en blanco, entre comillas, que volvía al patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, fue creada esa empresa unos días antes de que el expresidente Kirchner asumiera la presidencia de la Nación. Es decir, acá se organizó un grupo de gente, entre los que estaba Julio De Vido, el ministro de Planificación, que no está en la condena, lamentablemente. No. Por eso nosotros creemos que hubiese sido mucho mejor una condena por asociación ilícita, y hay que ver si la Corte tal vez también hasta toma esa decisión, no lo sabemos, pero está condenado por otras causas, porque... Pero si la Corte toma ese pedido del fiscal, los tiempos son otros, no sería tan automático como el... No sería tan automático, Casación debería dictar otra sentencia. Hablo de yo creo que llegaría a tiempo al proceso electoral. Sí, pensando en el proceso electoral. Las inscripciones de candidatura tampoco es que son la semana que viene, son... El 19 de julio. 19 de julio, exactamente, para la provincial. Si la justicia actuar rápidamente, también lo podría hacer. Y en última instancia, pensemos el peor escenario, que la Corte no llegue a fallar, son los últimos 4 años de Cristina como candidata y en libertad, una libertad bastante condicionada. Ojalá la Corte falle a tiempo, porque ya el proceso ha sido demasiado largo, pero digo, incluso en el peor escenario, yo creo que los argentinos nunca nos imaginamos, hace 15 años, hace 17 años, o incluso hace menos tiempo, en el 2019, cuando volvió al poder, que Cristina iba a tener una condena firme y que además tiene varios procesos judiciales pendientes que van a empezar en los próximos meses. Y más allá del peso de los hechos y de los tiempos de aquella denuncia inicial de Carrió en 2008, ¿por qué crees que ahora hay algo que tenga que ver con lo cultural, con el cambio político, teniendo en cuenta además esa conexión jurídico-política que en la Argentina existe? No, me parece que después de la denuncia de Carrió en el 2015, cuando gana Cambiemos, los jueces se sintieron liberados de las presiones que efectivamente había. Después, Vialidad estaba a cargo de una persona honesta que empezó a dar las pruebas, que era Javier Iguazuel, que antes Vialidad no aportaba las pruebas a la causa. Y los jueces empezaron a acelerar la instrucción, que venía parada desde hacía 4 años, y el juicio oral empezó, esto es bastante, digamos, contraintuitivo, empezó cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández. Yo me acuerdo perfecto cuando a Cristina Kirchner los jueces le preguntan, va a contestar preguntas, doctora, y ella dice, preguntas tienen que contestar ustedes, los amenaza me acuerdo. En vivo y en directo. El famoso condenada. Exactamente. Y el juicio terminó, el juicio oral, durante su propio gobierno. Esto para la Argentina ha sido muy saludable. Digo, con todo lo que Cristina quería hacer, siendo vicepresidenta, insisto, reforma judicial, ampliación de la Corte, juicio político a la Corte, una vicepresidenta en ejercicio que había sido 8 años presidenta era condenada durante ese mismo mandato. Esto habla de que todavía la Argentina tiene anticuerpos republicanos para que tengamos justicia. No en los plazos que quisiéramos,
pero tener justicia. ¿Puede haber decomiso de activos de Cristina, de bienes y demás después de una condena? Sí, ¿Sirve? claro, ya ahí no hay más ¿Y excusas. por dónde podría ir el decomiso de activos? Bueno, ya hay varias cosas que están embargadas, algunas volvieron a su poder, es lo poco que ella logró en ese mandato de vicepresidenta, pero los hoteles, Austral Construcciones creo que está completamente desarmada, las estancias de Lázaro Báez no sé en qué estado están, pero digo, hay mucho patrimonio, ¿Y con patrimonio la fuera del jubilación, país. pensiones y todo eso qué pasa? La Argentina fortuna, ¿no? Sí, la Argentina no tiene una legislación respecto de las pensiones. Hay proyectos para que los condenados no las cobren. Igual hoy ya no la está cobrando. Yo creo que por el demérito y por la deshonra de tener una condena en esta situación, no deberían cobrar ningún tipo de exfuncionario una jubilación de privilegio. Pero con eso no alcanza. Acá hay que ir por el dinero grande. Hay que ir incluso el dinero que nosotros vimos, aportamos prueba. Me acuerdo de Mariana Zubik en el año 2013, con Lilita llevando las fotos de los bolsos de Lázaro Báez a Jorge Lanata, que con mucho coraje transmitía todos esos programas. Esa plata en algún lado está, se pesaban los bolsos, eso ocurrió. Esos bolsos en algún momento se enterraron, otros dicen que se fueron para Chile, hubo plata fuera del país. Hay mucho. Está probado, documentado. Está documentado, no se encontró, hubo momentos donde la justicia se hizo más la distraída, hubo momentos donde fue más para adelante. Ojalá los argentinos, ya cuando hay ¿Hay un monto Marijuán pensado? tenía que ver con eso, con esa búsqueda? ¿Del fiscal Marijuán? Sí, no lo encontró. No. Hay un monto de la fortuna de Cristina. Nosotros le decíamos dónde podía estar. Pero no, ahí no estaba. Quédate un segundo, Juan Manuel, porque tenemos información respecto de la representación del Frente Renovador. ¿Va a ir Sergio Massa a Mateu 130? Yo volví a preguntar por las dudas, Sí. porque como ahora va Kicillof, ya está yendo, ya lo contábamos hace un ratito, me dijeron que 6:15 sale Cristina para la sede de allí del PJ, así que falta un ratito nomás y ya la tendremos allí. Sale desde el Patria, Sale desde Recoleta. desde su casa, va para el Partido Justicialista. 20 minutos. O está en el Patria, no sé, ahora dudé. Según dudé. Google Maps o Waze, 20 minutos. Desde Recoleta, desde el Patria, quizá. Hay que ver la quién cosa llega cambie. primero, porque estoy tratando de ver a qué hora salió Kicillof de La Plata con su comitiva. Y Cristina debería ser la última, ¿no? Capaz En teoría. se juntan, se encuentran en la puerta. Me parece que en esta demostración debería Sí. ser la última. Sí, debería ser la última. Y mientras tanto, Mariel Dilenarda, ¿qué está haciendo el presidente Javier Milei, que arrancó una gira de casi 10 días? Así es, el presidente llegó a Israel y se dirigió al Muro de los Lamentos. Vamos a ver imágenes de lo que está pasando Ahí en la este vemos. momento, que Presidencia está de manera... casi en simultáneo dando a conocer. Ahí está el video con toda la gente que lo está recibiendo, pero además hay imágenes muy, muy lindas, muy profundas, muy sentidas. Con del una kipá, presidente. como corresponde, Así el es. presidente Milei, y en el ahí Cote La está. Maravilla, en el Muro de los Lamentos. En el Muro de los Lamentos, un abrazo muy, muy sentido. Y mañana, 9:30, la agenda que va a desarrollar en Israel, 9:30, va a estar hora de Argentina, ¿no? Reunido con Isaac Herzog, el presidente del Estado, y a las 11 de la mañana tendrá la reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Desde Constitución. Desde Constitución. Entonces cerquita, entonces. Constitución hasta Mateu 130 Hasta Mateu. son 10, 12 minutos. Depende del tránsito a esta hora, ¿no? Entonces, que se apure Kicillof porque vaya tarde. Sí. Cuando viene el helicóptero él, viste que se mueve desde La Plata, Sí, generalmente pero acá no creo, se mueve en helicóptero. Sí, acá no creo que Pero pueda antes salir. No, no va a bajar en ¿Dónde Mateo en aterriza? Como una helicóptero, comitiva obvio, muy digo, grande. pero... Por supuesto que estamos muy atentos con Carla Ricciotti, con Nicolás Edwin desde Mateu 130. Estamos esperando la llegada de Axel Kicillof, de Cristina Fernández. Pero, Paula, pongamos contexto para conversar unos minutos con Lalo Creus, que es director de Seguridad Municipal del Ministerio de Seguridad de la Nación, con relación a la muerte de Tiago, del chico, y de lo que ya es un expediente judicial que incluye la palabra homicidio. Sí, y hoy llamó la atención, seguramente la producción lo va a tener y si no nos avisa, las palabras del ministro de Seguridad de la provincia, Alonso. de Javier Alonso. Con Mario O'Donnell en Urbana Play. Sí, justamente Sí, por... salió con sí. nosotros también a la mañana También, y coincidió. No, Yo lo escuché ahí, qué sé yo, puede todo pasar bien. eso. Digo, pero Vamos a lo escucharlo, importante es ¿eh? la coincidencia, Sí. como bien decía Paula, con la ministra, ¿no? Vamos a escuchar a Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En este caso, Tiago estaba a 200 metros un día a la noche. Entonces, yo creo que es exagerado hablar del dolo eventual. Me parece que la justicia tendrá que pronunciarse respecto de la legítima defensa, si hubo exceso o no.
pero claramente es un caso en el que el policía se está defendiendo, ¿no? O sea, pensar que el policía fue a matar a Tiago me parece que no corresponde. Acá hay una persona, hubo 3 sujetos que salieron con una arma de fuego a agredir a otra persona y había un policía con su madre tomando un colectivo, digamos. La escena es clara, me parece. Lalo Krause, buenas tardes, un placer tenerlo. Lo primero que quiero preguntarle es su mirada respecto de esta declaración de Javier Alonso, que es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, me da mucha tranquilidad ver al ministro sin ninguna caída ideológica, ¿no? Porque a veces uno teme de que desde la provincia, sobre todo, que se ha visto tanto tiempo esta cuestión ideologizada, donde parece que los delincuentes son las víctimas de la sociedad, esas cosas pudieran llegar. Pero por suerte coincidimos, como dice el ministro, coincide con Patricia Bullrich, coincide con cientos de miles de argentinos, particularmente de matanceros. Yo soy matancero, te lo puedo asegurar, de que lo que queremos es eso, queremos que la policía reaccione, que la policía actúe, queremos que se termine esta situación de inseguridad. Ahí me parece que tenemos mucho por hacer con la provincia de Buenos Aires todavía, muchísimo. Creo que hay zonas que están verdaderamente liberadas, La Matanza es una de ellas. Pero bueno, frente a este caso y en el cual un policía que no hace más que defender a su mujer, a su mamá, defenderse él de 4 ladrones, de los cuales 2 estaban armados, con armas verdaderas, y termina sucediendo una tragedia, y lo digo con conocimiento, Juan Pablo, porque yo he perdido también, lamentablemente, yo sé lo que es perder un hijo, así que me pongo en esos zapatos, y tengo actualmente un nene de 8 años, así que no lo digo desprendido, al contrario, me solidarizo con el papá de Tiago, los papás de Tiago, pero una cosa es tratar de poner en blanco sobre negro la situación de inseguridad que hay, y otra es la de tratar de tapar esa situación de inseguridad culpando al policía que actuó. ¿Y cuál debería ser el encuadre jurídico? Primero fue exceso en la legítima defensa, ahora por supuesto con la muerte de Tiago se incorpora la palabra homicidio. Bueno, en primer lugar, para nosotros el policía actuó en legítima defensa, y ahí hay un punto y termina lo que tiene que ver con el rol que tuvo el policía. En segundo lugar, ¿no hubo exceso de legítima defensa? No, al contrario. Es un policía que se encuentra en una zona que como Media Matanza no tiene iluminación, frente a 4 delincuentes, de los cuales, como te dije, 2 tenían armas reales, y que reacciona como corresponde que reaccione un policía. La diferencia entre un policía federal y probablemente un policía bonaerense, que si en esa situación no sé si hubiera reaccionado igual, no hace a la formación, sino a que los jefes de los policías bonaerenses muchas veces los dejan solos frente a estas situaciones. Desde el gobierno nacional creemos, como dijo el presidente, que los buenos son los de azul. Por lo tanto, frente a estas situaciones nosotros no le soltamos la mano a los que actúan. Ahora, Lalo, sí nos parece que hay que profundizar lo que tiene que ver, que también creo que hoy lo escuché al ministro, me parece que también tenemos un punto en común. Hay que trabajar mucho más el Código Penal en lo que tiene que ver con los delincuentes que salen con un arma, porque un policía sale con el arma a cumplir su deber y a trabajar. El delincuente sale no a robar ni a trabajar, como pensó en algún momento el gobernador, sino a asesinar. Por lo tanto hay que trabajar ahí. Lalo, el fiscal cambió la carátula, el ministro provincial y la ministra coinciden en que no está bien la figura en adelante, digo, pero el papá de Tiago está pidiendo, bueno, la familia, justicia. Todos. ¿Quiénes deberían ir? Sí, claro, digo, pero todos. ¿hacia dónde debería ir entonces la acusación? Nosotros nos comunicamos desde el ministerio con la familia, con el compadre, con el papá en ese mismo momento, y estamos a disposición desde el Ministerio de Justicia de la Nación y desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Todos estamos de acuerdo en que esto tiene que tener justicia y que no quede impune como tantos homicidios que hemos visto a lo largo de este año en esta misma zona. La diferencia es creer que justicia es, como te decía, agarrársela con el que actuó, con el que es un servidor público, con el que porta un arma y arriesga el pellejo, a veces incluso por ingresos magros o por condiciones como la que tienen los bonaerenses sobre todo, y dejar de lado lo que son los delincuentes. Ahí hay 4 delincuentes que salieron a asesinar. Podrían haber asesinado a la mamá de este policía, al policía, que van 30 policías asesinados en estas mismas zonas, o podrían ellos haber asesinado, como han asesinado recientemente, a otras criaturas. Entonces no hay que
no hay que confundir el eje de la discusión, ¿no? Claro, muchas gracias por haber venido. Un placer. Vuelvo ya a la sede del PJ en Mateu 130 con Nico Edwin. Nico, ¿qué información tenés a esta hora? Juan Pablo, retomamos el contacto entonces siendo las 6:20 de la tarde. A mí lo que me dicen es que hasta que Axel Kicillof no llegue a la sede del Partido Justicialista, Cristina Fernández no saldría de su casa, por lo cual todo está demorado. A las 18 horas estaba pactado su discurso, pero con la confirmación de que Axel Kicillof va a estar presente en el lugar, se empieza a demorar todo, por lo cual cerca de las 7 de la tarde hablaría Cristina Fernández de Kirchner aquí en la sede del Partido Justicialista. A ver, más cantado que Despacito o que la triple T, que Cristina Fernández iba a esperar que Kicillof llegara a la sede del Partido Justicialista. Llega el telonero antes que la que cierra, ¿no? Obvio. Claro, Sí. Perfecto. Hablábamos con Paula de que es la foto en el caso de que se dé, pero hasta último momento hay tironeos por esa foto. O sea que el primer Waze que tenemos que atender es el horario de llegada de Kicillof. Ahí estoy preguntando. ¿Por dónde andas? ¿Cuánto falta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Claro, ¿por dónde? ¿Cuándo llegás? Bueno, pará, estoy en el auto. Claro. Juan Manuel. Pasa que se decidieron tarde. Y sí. Ya sí. se sabía. no hubo organización ahí. Esa es otra posible... Imaginamos el auto de Cristina como las novias, ¿viste? Sí. Esperando que lleguen todos los posible invitados. parte de la trama para mañana. ¿Cómo se decidió la salida de Kicillof? Mañana tendremos algún detallito. Desde La seguro. Plata, no estaba allí en La Plata. Estaban reunidos con los intendentes de su riñón, digamos, con la gente de su movimiento Derecho al Futuro, que son los que están yendo. Juan Manuel, ¿crees que después de las últimas decisiones administrativas de la Corte, el fallo se va a difundir en esta semana, no sé si mañana o el otro martes, día de acordada? La verdad no lo sé, me parece que sí, están dadas las condiciones. Hay que ver, la Corte tiene 2 o 3 caminos alternativos para tomar, pero me parece que más temprano que tarde va a haber una sentencia firme en el sentido que sea. Probablemente sea en este sentido, de confirmar lo que ya Casación confirmó, lo que Casación, para que entienda la audiencia, es el último tribunal penal que existe en la Argentina. No es común en otras áreas del derecho, en otros fueros, tener un tribunal de casación. O sea, es como si fuese una precorte. Ya dijo muchas veces que estaba todo confirmado y cuando Cristina fue a decirle a ese tribunal, quiero recurrir a la Corte, le dijo, no, usted no puede, usted ya está, la sentencia está, digamos, casi confirmada. Pero ella fue a la Corte en queja, que es un recurso muy poco común, sobre todo en esta materia, y me parece que está todo dado. Por eso algunos especulan con que la Corte casi ni trate el caso. Porque si esto no fuera Cristina Fernández de Kirchner, hace rato que le hubiesen desechado el expediente. Juan Manuel, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias. Carola no parece de trabajar hoy. Tremendo, escúchame. No parece de trabajar, Ya una habrá locura. tiempo, ya habrá tiempo. Lo mismo te digo, Leandro, escúchame. En Suiza, que es aburrido, ¿no? Acá, obvio. Hola, Cris, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? ¿Estás lista?